Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar este servicio con una oración y sean bienvenidos todos, hermanos. Todos y cada uno de ustedes, nuestros visitantes también, sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar así como estamos. Padre de bondad y misericordia, le damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, porque usted nos ha bendecido, Padre, nos ha dado la bendición de ver nuevamente la luz de este día, Padre. Nos ha dado la bendición de levantarnos, Señor, y venir hasta este lugar, Padre. Gracias por su bendiciones, Padre. Y en este momento le pedimos también por aquellas personas que en este día tal vez no pueden levantarse, Padre. Nuestros hermanos que en este día quieren reunirse y tal vez no puedan levantarse de su cama, pedimos que usted sea con cada uno de ellos, Padre. Por las peticiones, Padre, que también se han venido haciendo, que usted bendiga a nuestros hermanos que han sufrido alguna pérdida, Padre. Por nuestros hermanos que están sufriendo, pedimos que usted sea con cada uno de ellos, Padre. Bendito Dios, en este momento queremos pedirle, Padre, que usted sea con cada uno de nosotros, que sea con nuestros hermanos que van a participar en este servicio que le hemos dedicado, Padre. Que usted sea con nuestro hermano que nos va a traer el mensaje también, Padre. Y bendito Padre, si hay algún hermano que viene en camino, le suplicamos que usted le bendiga, Padre, y que le permita llegar con bien hasta este lugar, Padre. Gracias por sus bendiciones, Señor, y le damos gracias siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. De los himnarios grandes, vamos a ir al número 20. Himno número 20. Bienvenidos. Si lo tenemos, cantemos. Bienvenidos sean hoy los amados del Señor al llegar a este lugar a servir a nuestro Dios. Cantaremos hoy maravillas de gran Dios para confirmar así más nuestra fe y escuchar también la palabra de verdad para darla a conocer. Bienvenidos sean hoy los que vienen a adorar a Jesús nuestro Señor, el sublime Redentor. Cantaremos hoy maravillas de gran Dios para confirmar así más nuestra fe y escuchar también la palabra de verdad para darla a conocer. Honraremos con amor, con gran fe y con devoción. Es a Dios nuestro Lord en esta gran comunión. Cantaremos hoy maravillas de gran Dios para confirmar así más nuestra fe y escuchar también la palabra de verdad para darla a conocer. A todo ser, a todo ser, a todo ser. Vamos al himno número 114. Himno 114. Ropaje espléndido. Si lo tenemos, cantemos. Ropaje espléndido divinal es el de mi Señor. Su mira cénica sin igual, mi corazón llenó. Glorias magníficas él dejó para buscarme a mí. Solo su incomparable amor
magníficas Él dejó para buscarme a mí, y solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Con ropa hermosa vendrá otra vez, y todos le verán, postrándose ante sus santos pies, los suyos le adorarán. Glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí, solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Nuevamente muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos. Vamos a buscar en los himnarios cantos espirituales el himno número 48, Jesús es mi Rey soberano. Número 48, himnarios cantos espirituales. Cantemos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su olor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz por ti. Amén. Vamos a buscar uno más, el número 84, en los mismos himnarios cantos espirituales, himno número 84. Soy yo soldado de Jesús. 84. Cantemos. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor, no temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará Dios.
más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronarán en aquella santa Sion. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Amén. Vamos en este momento a prepararnos para tomar la cena del Señor. Vamos a tener nuestra lectura de 1 de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a tener otra pequeña porción de la palabra de Dios allí en 1 de Pedro 1, verso 13 al 21. 1 de Pedro 1:13 dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Está en la lectura de nuestro hermano José, hace la oración por el pan sin levadura. Oremos. Dios y Padre nuestro, agradecemos la bendición que tenemos en este día de ver el nuevo amanecer y estar aquí, Padre, reunidos como congregación para en este momento meditar en estos puntos de adoración y pedir especialmente en este momento por el pan sin levadura que vamos a probar cada uno de nosotros, Padre, que nos ayude a recordar el cuerpo de Cristo que fue maltratado en aquella cruz del Calvario, el que es santo, el que es puro, que es inocente, Padre, pagó por nuestras culpas y ahora debemos, Padre, nos entender y agradecer su grande amor. Nosotros siendo los culpables, Padre, lo mandamos a ese lugar por nuestras iniquidades, por lo que hemos hecho mal, y nos, Padre, meditar en todo eso, llevar una vida mejor delante de ti, Padre, y agradecer el gran sacrificio que hizo Él por nosotros, sabiendo que no teníamos esperanza, no teníamos una oportunidad, y ahora con la sangre de Cristo y con su cuerpo podemos tener esa nueva vida, esa nueva oportunidad. Y nos, Padre, ser entendidos, agradecidos, y que en el vasto mundo que se participe
de este mandamiento todo se haga de acuerdo a tu santa palabra. Pues lo pedimos y lo agradecemos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos ahora a pedir en oración la bendición por el jugo de uva. Oremos. Ahora también, Padre Santo, pedimos tu bendición por este jugo de uva, que a continuación tomaremos haciendo memoria de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre pura y santa que Él derramó, que Padre, por tu amor incomparable para con nosotros, tú le enviaste y Él estuvo dispuesto a ofrecerse a sí mismo para rescatarnos de nuestros pecados. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos amaste de tal manera. Ayúdanos, Padre, a siempre dar el valor que se merece el sacrificio que hizo nuestro Señor por todos y cada uno de nosotros, y que, Padre, siempre meditemos en ello y nos ayude eso para seguir adelante. Bendice cada uno de los que participaremos de este mandamiento, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Otro mandamiento, sabemos como cristianos, tenemos ese en cuanto a la ofrenda. Tenemos la escritura de 1 Corintios 16, 1 y 2, que dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y también en 2 de Corintios capítulo 9 verso 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nuestro hermano Víctor, pase la oración por la ofrenda. Vamos a orar. Padre eterno Dios, bendito Dios, le damos las gracias una vez más, Padre, por todas las bendiciones. Gracias, Padre, por la vida y la salud, por todo lo bueno que es con cada uno, Padre.
Gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana aquí presentes. Que bendiga a cada uno, Padre. Y ahora, bendito Dios, le damos las gracias porque nos ha bendecido nuestros trabajos. Queremos, Padre, agradecerle y también dar algo de lo mucho que usted nos da, bendito Dios. Le pedimos, Padre, que bendiga la ofrenda, bendiga a cada uno de mis hermanos, bendiga el empleo de cada uno de ellos y siempre la salud sea con cada uno de ellos, bendito Dios. Gracias le damos por todo, Padre, bendiga todo lo que sea en esta mañana, bendiga a mis hermanos también que administran la ofrenda, bendito Dios, pues todas estas cosas se lo pedimos y le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios les bendiga, hermano. Muy buenos días, hermanos, nuevamente. Vamos a entonar un canto más, hermano, de los Dinarios Grandes, el número 43. Número 43. Si lo tenemos, cantemos. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. He anticipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. Nombre de Jesús en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta, no habrá sol, mi sed fatigará. Si en el mar las olas me amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente,
Salvador. Amén. Vamos a tener una lectura en el libro de Salmos, capítulo 1, el salmo al cual nuestro hermano será parte de la predicación que va a poner en unos momentos más. El libro de Salmos, capítulo 1. Acompáñenme en sus Biblias, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Palabra de Dios. Adelante. Gracias a Dios, hermanos, que nos da la bendición y la oportunidad de estar en esta mañana nuevamente reunidos para meditar en su palabra. Y quiero, de la mano de la cita que leía nuestro hermano Juan, ir a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, en el versículo 14, nos da la escritura un texto que tenemos que meditar nosotros como cristianos. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sí, dice la escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo creo que nosotros tenemos que entender que como cristianos tenemos que buscar la santidad. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que luchar porque nosotros seamos santos. Había un corito que aprendí en los años 70, mi mamá me lo enseñó en la iglesia. Decía de esta manera, decía: cuidando los piecitos al andar, cuidando los piecitos al andar. Hay un Padre allá arriba que nos mira con amor, cuidando los piecitos al andar. Y decía también, cuidando los ojitos al mirar, cuidando la boquita al hablar, cuidando los oídos al oír, cuidando las manitas al tocar. Hay un Padre allá arriba que nos mira con amor, cuidando todo eso que nos dio Dios para nuestro beneficio. Cuidando las manitas al tocar, cuidando los ojitos al mirar, cuidando los piecitos al andar. Yo creo que tenemos que entender lo que el Salmo número 1 dice, ¿verdad? Y yo creo que se aplica a lo que el corito enseña, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, dice la escritura, medita de día y de noche. Y yo creo que tenemos que entender eso, que si hay algo que nuestro Señor Jesucristo espera de su iglesia, es que día con día nos estemos preparando para el encuentro con Él, para ese día en que nos hemos de presentar con santidad. Por eso quiero hablar en esta mañana, hermanos, de este tema: la iglesia de Cristo y la santidad, la iglesia de Cristo y su santidad. Y es que tenemos que entender, hermanos, que un día va a haber una boda en el cielo. Nosotros somos la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y allá en Apocalipsis, en el capítulo 19, dice que esa boda es algo muy especial. Esa boda nosotros estamos preparándonos día con día, nos estamos alistando, nos estamos revistiendo día con día de esas vestiduras que Él quiere que llevemos. Dice Apocalipsis 19, en el versículo 7 en delante, dice ahí la escritura: gocémonos y alegrémonos
y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego nos explica ahí qué es el lino fino. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Sí, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esa palabra ya sabemos qué significa. Bienaventurado, doblemente feliz. ¿Sí? Nosotros somos doblemente felices porque hemos sido llamados a esa boda. Nosotros somos la esposa de Cristo. Cristo es el Cordero. Nosotros nos estamos preparando y estamos alistándonos. Allá en Apocalipsis capítulo 21, fíjense en el versículo 22, dice Juan, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y luego dice ahí, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, ¿sí? Dispuesta como una esposa. ¿Cómo debe vestirse la iglesia? ¿Cómo debemos vestirnos nosotros como sus hijos? Tenemos que vestirnos, hermanos, en santidad. Qué hermoso es, y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, cuando aquellos jóvenes piensan en casarse, aquellos novios llegan a un momento en su vida en que están ya planeando el casarse y que están preparando su atavío, especialmente la novia, ¿verdad? Qué hermoso cuando la novia tiene que buscar ese vestido y está preparándose, está buscando ese vestido blanco, ese vestido de lino limpio, dice el texto, resplandeciente. Y ahí espiritualmente hablando nos dice que nosotros también nos estamos preparando, o que nos debemos estar preparando con este lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Y qué es este lino fino? Ahí lo leíamos en el versículo 8 del capítulo 19. Apocalipsis 19, 8 dice que el lino fino, limpio y resplandeciente es las acciones justas de los santos. Y ahí la palabra clave, hermanos, los santos. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros como hijos de Dios? Bueno, tenemos que luchar en santidad, hermanos. Tenemos que luchar por nuestra santidad, porque si en el mundo es algo muy bonito una boda, si en el mundo es algo muy bonito que la novia vaya de blanco a esa ceremonia, bueno, hermanos, Dios quiere también que nosotros nos estemos preparando. Y cuando dice el texto que se le ha concedido, noten ustedes en el verso 8, Apocalipsis 19, 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente. Se le ha concedido. ¿Qué significa esta frase que se le ha concedido? Bueno, se puede entender en dos aspectos. Nos está hablando en un sentido de que Cristo ha hecho por nosotros que podamos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos ha llenado de su santidad con su sangre, nos ha limpiado de toda maldad. Hace un momento participábamos de la Cena del Señor y es algo que tenemos que recordar también. Y lo mencionaban los hermanos en la oración. Participamos del pan sin levadura, participamos del jugo de la uva, que nos recuerda el sacrificio que hizo por nosotros el Señor Jesús, que nos acercó a nuestro Padre Celestial. Porque, hermanos, nuestro Padre Celestial es un Dios santo. ¿Qué decía ya la Escritura en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, en Isaías mencionaba que Dios es 3 veces santo. Santo, 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 dice la Escritura. Y dice el himno, Señor omnipotente. Dios es 3 veces santo. Y es tan santo, hermanos, que no quiere tener nada que ver con el pecado. Fíjense. Es tan santo que Él no tiene nada que ver con el pecado. Él no quiere ninguna comunión con el pecado. Pero gracias que Él envió a su Hijo, que murió por nosotros en la cruz, que lo hizo carne de pecado, que lo hizo pecado por nosotros. Él llevó nuestros pecados en la cruz.
en el madero, hermanos, para poder nosotros acercarnos. Nosotros que no teníamos la posibilidad, hermanos, de hacerlo, esa santidad, hermanos, nos la dio el Señor. Romanos capítulo 8, noten ustedes allá en el versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3, lo que dice aquí el apóstol Pablo con lo que estamos, respecto a lo que estamos hablando. Dice de esta manera: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, fíjense más, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Cristo se hizo pecado por nosotros. Cristo llevó nuestros pecados. Y ya hemos hablado en otras ocasiones, con razón, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, Él pedía al Padre: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, dice el Señor, sino la tuya. Y usted piense en esa copa que iba a beber el Señor. Ya hemos hablado que si pensáramos literalmente en esa copa, ¿de qué tamaño sería esa copa? Si fuera literal, en la cual yo tomara esa copa, literalmente, imagínela usted, y yo pusiera en esa copa todos mis pecados, de alguna manera, todos mis pecados, no solamente los que he cometido en el pasado, sino los que he de cometer en el futuro. Y luego se la pasara al hermano Rubicel. Y luego el hermano Rubicel pusiera todos sus pecados en esa copa, los que ha hecho en el pasado y los que hará en el futuro, y los depositara ahí. Y luego se los pasara al hermano Yeniel. Y que el hermano Yeniel pusiera ahí todos sus pecados, los que ha cometido en el pasado y los que va a cometer en el futuro, y luego se la pasara a alguien más. Y luego, que ya que termináramos todos los que estamos aquí, de poner ahí, si se pudiera, ¿verdad?, de alguna manera nuestros pecados, dársela al Señor Jesucristo y decirle al Señor Jesucristo: bébela por nosotros, tómala, cárgala, llévala por nosotros. Que de alguna manera, literalmente se pudiera, la llevara por nosotros. Y el Señor Jesucristo, como humano, porque murió en la cruz como humano, ¿qué decía el Padre Celestial? Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. No quiero beber esta copa. Pero Él a la vez humildemente decía: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el cielo guardó silencio. Porque cuando Cristo nació, ¿qué dijo el cielo? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando Cristo fue bautizado, ¿qué dijo? He aquí, el cielo, ¿qué dijo? Nuestro Padre Celestial: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oír. Pero cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo pide a nuestro Padre que le ayude en ese momento, no hay ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre que Cristo llevara nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el Padre no puede tener ninguna relación con el pecado, porque Él es santo. Porque Él es 3 veces santo. Y Él demanda a nosotros, hermanos, que luchemos por vivir en santidad. Es una lucha diaria, hermanos. Es una lucha constante. Por eso venimos a la iglesia, para acordarnos que tenemos ese compromiso nosotros con nuestro Padre Celestial, ese compromiso con nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 21, dice el apóstol Pablo de esta manera. 2 de Corintios, capítulo 5, fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo con relación a lo que Cristo hizo por nosotros. Al que no conoció pecado, Cristo, ¿verdad?, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fíjense, hermanos, qué hermoso pasaje, ¿verdad? Y qué hermoso para nosotros, pero a la vez qué difícil fue para Cristo. Al que no conoció pecado. El Señor nunca pecó, hermanos. El Señor nunca pecó, en ninguna manera pecó. Al contrario, Él vino a cumplir la ley. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que, dice el texto,
lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y qué podemos decir de este texto? Gracias a Dios por ello. ¿Qué podemos decir de este texto? Gracias, Padre. ¿Qué podemos decir? Queremos honrar el sacrificio de Cristo. ¿Cómo lo honramos? Cuando queremos vivir en santidad. Tenemos que luchar, hermanos, por vivir en santidad. Allá en el Antiguo Testamento, dice la Escritura, ¿verdad?, que cuando se iba a dar la antigua ley, la ley de Moisés, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice la Escritura que van al monte Sinaí, ustedes recuerdan, y dice la Escritura que Dios le da la orden a Moisés que no podía pasar nadie de cierto límite hacia el monte, que iba a subir primero Josué y Moisés allá, y hasta cierta altura iba a poder subir Josué, y después sube Moisés para encontrarse con nuestro Padre Celestial, con Dios mismo, a recibir la ley de Moisés. Pero le advierte a Moisés Dios, ¿verdad? Nadie podía pasar. Nadie podía pasar porque si pasaban tenían que ser muertos. Porque no estaban puros, porque no estaban santos. Bueno, el autor a los Hebreos, allá en Hebreos capítulo 12, nos dice que nosotros también estamos acercándonos a un monte celestial a través de Cristo. Pero nos exhorta, la cita que leíamos, pues a vivir en santidad. En el versículo capítulo 12, fíjense en el versículo otra vez 12, Hebreos 12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado, es de lo que hablábamos, ¿verdad?, al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar en el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no te escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino, dice ahí, inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios, dice la Escritura, es fuego consumidor, ¿sí? Por eso, hermanos, ¿cuál es el deseo de Dios para con nosotros? Que luchemos por vivir en santidad y que dejemos todo lo que nos puede estorbar, hermanos. Y esto, como hemos dicho, es una lucha diaria. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23, dice la Escritura que esto es un proceso. Fíjense, hermanos, que es un proceso. Dios permita que nosotros, hermanos, pues alcancemos
agradar a nuestro Dios siempre en nuestra vida, ¿verdad? Que claro, luchamos por la santidad, y dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique, me llama la atención que dice ahí, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y así dice la Escritura. Fiel es el que os llama. Todo nuestro ser debe ser santificado por completo. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que luchar por la santidad. ¿Y cómo hemos de ser santos, hermanos? ¿En qué aspectos hemos de ser santos? Bueno, la primera cosa quiero mencionar, tenemos que ser santos, hermanos, en nuestro modo de actuar. Ahora, esta palabra santo, hermanos, pues a veces le da miedo a la gente, ¿verdad? Yo creo que por el contexto que tenemos nosotros con nuestros antecedentes, de que pensamos que un santo es alguien que pues murió de una manera trágica a lo mejor, o que está en una iglesia, o que está en un nicho. E inclusive ahora hay un proceso en el catolicismo romano que se le llama la beatificación. ¿Usted ha oído de eso? La beatificación. Y estaba escuchando a alguien que decía, hablaba de una persona y decía, esta señora es una beata. Y explicaba, ¿y ustedes saben lo que es una beata? Una beata es alguien que casi es santo, decía él. Que ya está a un paso a que lo vuelvan santo. Y eso usted conoce a varios personajes, por ejemplo, Juan Pablo II lo hicieron santo, ¿verdad? Y porque alcanzó ese grado. Pero ¿quién lo calificó según ellos? ¿Verdad? Bueno, lo calificó ahí pues el sistema que tienen para hacerlo, ¿verdad? El Vaticano. Pero qué triste es, ¿verdad?, que uno de los mejores amigos de Juan Pablo II fue Marcial Maciel, que violó infinidad de niños, ¿verdad? Entonces no había mucha santidad ahí. Pero bueno, ellos dicen, y las personas dicen, que para poder ser santo tienes que llegar a ciertos niveles, tienes que pasar ciertas pruebas. Cuando la Escritura nos dice que los que tenemos que ser santos somos nosotros. La palabra santo significa apartado, separado, alguien que está separado. El cristiano, hermanos, es santo porque quiere apartarse. Somos santos porque Cristo nos ha hecho santos. Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación, pero también tenemos que luchar por nuestra santidad. Tenemos que entender que esta palabra se entiende en varios aspectos, ¿verdad? Somos santos porque Cristo nos hace santos, ¿sí? Y a veces la gente se burla de nosotros, o cuando sabe que vienes a la iglesia te dice, ¿a poco tú eres cristiano? Pues yo te veo que haces cosas que están mal todavía. ¿A poco eres cristiano? ¿Y qué decimos nosotros? Bueno, en un aspecto yo soy cristiano porque Cristo me ha hecho santo con su sangre. Pero también por otro lado, yo tengo que estar luchando por mi santidad. Yo tengo que estar buscando vivir en santidad. ¿Y en qué debo ser santo? En mi modo de actuar, ¿sí? En mi modo de ser. La palabra santo significa ser separado. Dios no quiere beatos, hermanos. Dios no quiere que le pongamos la responsabilidad de santo a otra persona. ¿Y a poco no es lo que queremos a veces nosotros? En el mundo religioso queremos poner la responsabilidad que Dios nos da a nosotros a otros. Y los vestimos con ropas especiales y los nombramos en cierto grado y los ponemos cuando se mueren en altares y los ponemos en vitrinas y decimos que esa persona que está muerta es santa, cuando dice la Escritura que nosotros somos los que tenemos que ser santos. Y es que esa es la mentalidad, hermanos, que nos han inculcado la gente a través de los años. ¿Qué decía el Salmo número 1 que nos leía nuestro hermano?
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cómo debe ser el hombre, el Hijo de Dios? Hermanos, tiene que vivir en santidad. Tiene que pensar cómo va a actuar, cómo va a andar, dónde va a andar. Y ¿te acuerdan que decíamos el corito, verdad? Cuidando los piecitos al andar. Decía el corito, cuidando los piecitos al andar, cuidando los piecitos al andar. Hay un Padre allá arriba que nos mira con amor, cuidando los piecitos al andar. Y hablaba de todos los sentidos el corito. El sentido de la vista, el sentido bueno, podríamos decir del gusto al hablar, ¿verdad? El sentido del oído, cuidando los oídos al oír. No podemos prestar los oídos a la mentira, a la maldición, a la burla, al doble sentido. No deberíamos prestar nuestros oídos a ese tipo de cosas, al chisme, a que alguien nos hable mal de alguien. Cuidando tus oídos al oír, cuidando tus ojitos al mirar. ¿Qué cosas vemos, hermanos? En este mundo que estamos siendo bombardeados constantemente, ¿qué es lo que vemos? ¿De qué llenamos nuestra mente? Porque cuando vemos, esa visión va a nuestra mente. Cuidando nuestros pensamientos, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita un poquito de eso. Cuidando los ojitos al mirar, cuidando la boquita al hablar, cuidando los piecitos al andar, cuidando las manitas al tocar. Hay un Padre allá arriba que nos mira con amor, cuidando los piecitos al andar, cuidando nuestros ojitos al mirar. Tenemos que entender eso, hermanos, cuidando nuestra boquita al hablar. Cuando hablamos, ¿cómo hablamos? En Efesios allá el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 4, un texto muy conocido, ¿verdad? En el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Pero qué triste es que, hermanos, muy seguido usamos nuestra boca para maldecir. Y maldecir no solamente es echar una maldición, ¿verdad? Maldecir es usar nuestra boca para el mal hablar. No nada más maldición, ¿verdad? Claro que a veces hay gente que es muy maldicienta, ¿verdad? Y que no puede hablar sin maldecir. Y ahí se aplica también, pero también se aplica a otras cosas, ¿verdad? La mentira, ¿verdad? Me acuerdo aquella ocasión que mi papá me platicaba, ¿verdad? Porque él era un cobrador de muebles, ¿verdad? Y que iba a cobrar el abono. Usted sabe, ¿verdad? En México se utiliza el abono. Y sale el niño, ¿verdad? Y le pregunta, ¿está tu mamá? Y mi papá sabía que estaba la mamá, ¿verdad? Y le dice el niño, no está mi mamá. Y mi papá le dice, sabiamente le dice al niño, mijo, ¿sabes qué? Ve y mira a tu mamá, que tú no sabes echar mentiras. Ve y mira a tu mamá, por favor. Y el niño fue y le dijo. Y sale la mamá bien apenada, ¿verdad? No, es que no, otra mentira. Es que no supo que estaba aquí, pero sí estaba en el cuarto. Mentira. ¿Quién no ha maldecido? ¿Quién no ha usado más su boca esta semana? Esa semana. Tenemos que cuidar nuestra boquita al hablar. Fíjense, el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Eso es lo que anhela el Espíritu Santo de nosotros, hermanos, que vivamos en santidad, que nos vistamos de santidad. Y ya hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Como en la antigüedad los sacerdotes tenían que vestirse, hermanos, pues de una manera muy, muy formal, ¿verdad? Con sus túnicas. ¿Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecan? Dice la Escritura que Adán y Eva, cuando comen de la fruta prohibida, ¿verdad? Se dan cuenta que estaban desnudos. Y llega Dios, ¿verdad? Con ellos y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Usted lo puede leer en Génesis, ¿verdad? ¿Dónde estás? En el capítulo 3. Y le dice Adán a Dios, es que estaba desnudo y me escondí. ¿Y qué le dice Dios? ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo ahí Dios a Adán? ¿Quién te ayudó a perder tu inocencia?
Allá en nuestra tierra, ¿verdad? Los niños cuando andan desnudos, no los ve nadie mal, ¿verdad? Bueno, un niño no se siente mal, ¿verdad? Anda niño desnudo corriendo, ¿verdad? Como dicen allá, encueradito, ¿verdad? Anda corriendo, ¿verdad? No se siente mal. ¿Por qué? Porque hay inocencia en él. Pero Adán, hermanos, así estaba. Pero ¿qué hace Dios en su misericordia? Ellos se hacen delantales, ¿verdad? De hojas de higuera que cubrían nada más lo necesario. Eran delantales. Pero fíjense Dios en su misericordia. Y ahí lo dice la Escritura, que les hace túnicas. Vamos a leerlo para que usted lo vea. Génesis, allá en el capítulo 3 rápidamente, ¿verdad? Cómo Dios, hermanos, y esto es algo muy interesante, ¿verdad? Porque nos indica cómo Dios espera que nos vistamos, ¿verdad? La vestidura es para cubrir, ¿verdad? La vestimenta es para cubrir. Y si la vestimenta no está cumpliendo esa función, pues tenemos que considerar, hermanos, si estamos viviendo una vida agradable a nuestro Dios. Si mi vestimenta no es, como dice 1 Timoteo 2, 9 y 10, con pudor y modestia, pues tengo que pensarlo, ¿verdad? Porque si no, no estoy agradando a Dios. Allá en Génesis 3, ¿verdad? Lo que les decía en el versículo 21, ahí dice, ¿verdad? Primero ellos se hacen delantales, ¿verdad? Y luego en el 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios lo hizo, pero fíjense, hermanos, el primer derramamiento de sangre a favor del hombre. El primer derramamiento de sangre de un animal por causa del pecado del hombre. Porque Dios sacrificó los animales, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo Dios? Pues Dios es Dios, ¿verdad? Pero de las pieles de los animales les hizo túnicas. ¿Qué es una túnica? Es algo que te cubre desde tu cuello, por lo menos hasta abajo de tu rodilla, ¿verdad? Eso es una túnica. Entonces la vestimenta, hermanos, es importante también. Claro, tenemos que vestirnos de justicia, tenemos que ser santos en nuestro modo de pensar. Y es que Satanás, hermanos, está luchando en nuestra mente. Satanás, hermanos, quiere llevar nuestra mente cautiva. Estamos en una lucha espiritual. Segunda de Corintios capítulo 10, fíjense, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense, hermanos, ¿de qué está hablando aquí Pablo, hermanos? Estaban usando términos de guerra, ¿verdad? Pero nos habla de lo que está hablando él es de nuestra mente. Porque dice que tenemos que llevar todos nuestros pensamientos a Cristo. Derrumbando, dice el versículo, para la destrucción de fortalezas. Ustedes saben que en la antigüedad, cuando había reinos, el reino por lo regular, ¿verdad? Estaba el castillo, ¿verdad? Y estaba rodeado de muros, de murallas. Y cuando los enemigos de ese reino querían invadir, ¿saben qué hacían? Iban y hacían fuertes cerca del castillo, torreones o fortalezas, la hacían ahí, se metían. Y ahí estaban, y el castillo atacaba, pero pues no podía hacerle nada porque estaba la fortaleza, ¿verdad? Y iban cada vez avanzando más cerca del castillo. Y se metían ahí los enemigos, hasta que de repente podían atacar y destruir ese reino. ¿Qué hace Satanás en nosotros, hermanos? Nos crea en nuestra mente, en nuestro pensamiento, fortalezas, cosas que nos afectan, dudas, problemas, tentaciones, pecado, la crea en nuestra mente, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestro objetivo de nosotros como cristianos? Bueno, destruir esas fortalezas de Satanás. Dice otra vez en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Entonces, hasta lo que tenemos que pensar, hermanos, tenemos que entender que tenemos que pensar en santidad. El diablo quiere tu mente, el diablo quiere poseernos, el diablo quiere perturbarnos, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Por eso, cada que tengas un problema en tu vida, piensa qué pensaría Cristo y luchar siempre por esa santidad. Pablo está diciendo a los hermanos, no se dejen engañar, no se dejen seducir por el pecado, no se dejen engañar por Satanás, busquen la pureza, busquen la santidad. Por eso, ojalá que nosotros, hermanos, podamos siempre vivir en esa santidad. Pues busquemos la santidad. Decíamos, la santidad, hermanos, es una manera de vivir. La santidad es una lucha constante. La santidad tenemos que buscarla día con día. Agradezcamos a Dios que nos da la oportunidad de ser santos por su gracia, pero también luchemos nosotros por la santidad, día con día, porque terminamos leyendo nuevamente Hebreos 12:14. ¿Por qué luchar? Pues por algo muy sencillo, ¿verdad? Porque dice ahí el versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad, dice ahí, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, tenemos que luchar por la santidad. Y esta semana, hermanos, eso es nuestro reto, ¿verdad? Esta semana, que esta semana pensemos en eso y que analicemos cómo puedo yo vivir más en santidad. Seguir lo que dice el corito, ¿verdad? Seguir lo que dice el corito, cuidando mis ojitos al mirar, cuidando mi boquita al hablar, cuidando mis oídos al oír, cuidando mis manitas al tocar, cuidando mis piecitos al andar, ¿verdad? Y dice el Salmo, ¿verdad? Bienaventurado el varón que anduvo en santidad, que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Que anduvo buscando la santidad. Que Dios pues nos bendiga y gracias, hermanos, por su atención. Gracias, hermano, por la predicación de esta mañana. Vamos a cantar a nuestro Dios de nuestros himnarios grandes, el número 109, porque vive Él. 109. Si lo tenemos, cantemos. Dios dio a Jesús, su Hijo amado, Él vino a amar y a perdonar, vivió y murió por redimirme, la tumba vacía, la prueba es de que vive, porque vive, enfrentaré el mañana, porque vive, mi temor se va, y porque sé que dirige el futuro, puedo vivir confiado porque vive. El día que cruzaré yo el río, volaré a estar con el Señor. La muerte será sorbida en victoria, veré la luz de gloria porque vive, enfrentaré el mañana, porque vive, mi temor se va, y porque sé que dirige el futuro, puedo vivir confiado porque vive.
Vamos a tener unos anuncios en esta mañana para terminar la reunión, después de habernos alimentado del alimento espiritual, que es la palabra de Dios, traída por nuestro hermano Marcelino. Gracias por su esfuerzo, hermano, que hace siempre para traernos la palabra. Vamos a tener los anuncios que, tomando nuestro boletín, hay que dar la bienvenida a todos quien nos visita también, quien lo ha hecho desde hace días o por primera vez. Gracias y bienvenidos todos. Vamos a tener también hay que tener las oraciones, hacer las oraciones por los hermanos de la congregación que están enfermos para su completa recuperación, de los que hemos venido mencionando, que han tenido algunas dificultades para que se recuperen. Y también orar por el hermano Martín Pérez y su familia, por la pérdida de su papá. Martín Pérez, Martín es el predicador de San Luis de la Paz, Guanajuato. También porque pronto se encuentra una vacuna contra el COVID-19, hay que seguir orando por eso también. Orar por los doctores y enfermeras que luchan diariamente por la salud de sus pacientes. Orar por todos ellos también. También dando vuelta a la siguiente página de nuestro boletín, tenemos el rol de aseo. Rol de aseo, el sábado 26 lo hizo la familia Domínguez Chávez, gracias a ellos. También como siguiente sería el sábado 3, octubre 3, toca la familia Silva Ramírez. Después sábado 10, familia León Guillén. Sábado 17, familia Estrada Chávez. Sábado 24, familia Ramírez Rodríguez. Sábado 31, familia Ramírez González. También como siguiente tenemos también un escrito también. La Biblia es divina. También tenemos ahí para leer esto y información que tenemos para aprender acerca de nuestra Biblia. También tenemos ahí como siguiente: los triunfos espirituales son eternos, basta recordarlos para revivirlos cualquier día, cualquier hora, cualquier instante. También como siguiente, en la siguiente página de nuestro boletín tenemos las preguntas para ir contestando también, para ir afilando nuestra espada siempre. 17 preguntas que tenemos ahí. Y al final de nuestro boletín tenemos también otro escrito. Tenemos hoy no fue mi día. Podemos leer esto y aprender de mucha gente que dice así, de mucha gente que a veces dice que hoy no ha sido su día, pero hay que aprender todo esto como debe ser. Y bíblicamente tenemos muchas citas bíblicas para aprender. ¿Algo más que se anuncie en este momento? Hermano Fermín, agradecemos a las oraciones por los hermanos que estuvieron orando por mi hermana Irene. Ella tuvo un accidente de carro y ya se ha hecho varios estudios de radiografías y todo ha salido muy bien, gracias a Dios. Tenemos que seguir las oraciones por ella todavía porque ha sido lastimada. Ok, pues ya escuchamos, seguir orando por nuestra hermana Gaby, para que se recupere bien, y gracias a todos quienes estamos orando por ella. Algo más, si no, vamos a tener la oración final por nuestro hermano Crescenciano. Gracias. Hermano, antes de que pasen nuestros hermanos, también mi mamá y mi hermana les agradecen mucho a todos las oraciones que han tenido para su tratamiento. Ella ya está evolucionando bien. Si no supiera que está luchando contra el cáncer, podría decir que ya está sana, ¿verdad? Pero es un tratamiento que todavía sigue. Pero de la operación ya se recuperó. Agradece a todos ustedes sus oraciones y la ayuda también que se les da. Qué bueno, escuchamos también, seguir orando también por ellos, por los familiares de nuestro hermano Rubén. Gracias. Oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud, Padre, por
el momento que nos permites de venir a adorarte, Padre. Señor, pedimos, Señor, que todo lo que se ha hecho en esta mañana, Señor, que todo sea grato ante ti, Padre. Bendice a los cánticos, bendice al estudio que el hermano nos trajo, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, a santificarnos cada día más, Padre, que es tu voluntad, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, Señor. Y Padre, te damos gracias, Padre, también pidiendo por en todas partes que se reúne tu iglesia el día de hoy, que usted estuvo con ellos así como usted estuvo con nosotros en estos momentos, Padre. Bendito. Gracias, Padre, Señor, y pidiendo por todas las peticiones de restauración por cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hermanos, Padre, que todo haya sido de acuerdo a tu voluntad, Padre, Señor. Padre, gracias, todo te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de su santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.